Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando y Pintando. Les habla Miguel Rojas y Jesús, que está a mi lado, Jesús Montedoca. Y bueno, eh, empezamos ya con una, digamos, como una nueva metodología en el canal. Sí. Ya dejamos un poquito de hablar de nosotros y de nuestra experiencia para no aburrir tanto a la gente. Y bueno, vamos a empezar a darle como una vuelta más temática, empezando a hablar obviamente sobre lo que nos une acá en este momento, que es el arte, hablando una concepción un poquito, obviamente no tan amplia, porque podríamos durar días hablando de lo que engloba el concepto de arte, que es tan grande, tan abstracto a la vez, y vamos a hablar un poco de nuestra propia concepción del arte como práctica, como lo que nosotros entendemos de nuestra humilde opinión, Claro. salvando los respetos, como dice eso. Y bueno, viendo un poquito, revisando un poquito la historia, ¿qué opinaban? ¿Qué visión se tenía del arte? ¿En qué punto el arte ha influenciado en la sociedad? ¿O ha sido parte de la sociedad, ha sido parte del ser humano? Tal vez sea el arte lo que hace el ser humano, o sea, esa parte porque ¿qué otro animal, qué otro ser vivo hace arte? Bueno, las hormigas hacen unos rascacielos que podrían considerarse, ahí me quedo trabado, podría considerarse arte también. Hay una infinidad también de aves que hacen unos nidos impresionantes, que prácticamente eso es arquitectura animal, digamos. Eh, entonces, hablaremos un poquito de ese concepto, tratar de resumir un poco de nuestro entendimiento sobre lo que es el arte. Y luego, bueno, ya iremos sobre la marcha hablando de épocas específicas o de arte específico, porque como ya dijimos, se glosa demasiado en muchas disciplinas. Hablamos de pintura, de música, de teatro, de muchas expresiones de literatura. En este caso vamos a hablar sobre la pintura y cómo a través del tiempo ha ido evolucionando, ha ido cambiando, por factores sociales, por factores de época, cómo ha sido el arte un registro vivo, porque palpable, de las culturas, de las sociedades, de lo que pensaba el hombre en ese momento y cómo afrontaba sus tiempos y lo que iba a venir. Entonces, bueno, ahí con ese pequeño resumen, Introducción. introducción, Con esa introducción, bueno, esa introducción de exposición de liceo. lo de Bueno, base. ahora mi compañero le va a decir los siguientes puntos. Dale, Jesús. Sí, bueno, este, primero, hola, ¿cómo están? Hola, Miguel. Hola, compadre. Eh, este, no, bueno, lo que nos convoca hoy en el video, vamos a comenzar una serie de videos temáticos. Quisimos partir por lo que sería el arte en general. Una vez más, igual, aclarando que no hablamos desde la expertise de ningún tipo, simplemente de nuestros conceptos, de nuestra forma de verlo y de nuestra experiencia, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Claro. Bueno, detrás de cámara, Miguel y yo hablábamos un poco, compartimos un poco, bueno, antes de grabar y siempre hemos compartido nuestras opiniones con respecto a lo que pensamos que es o no es el arte. Nosotros casi siempre llegamos a la misma conclusión y eso es lo que vamos a tratar de plasmar en este video. Sí. Casi siempre, a veces se tornan unos debates que no, es loco. Pero esa es la dinámica, Y bueno, lo que queremos es compartir con ustedes nuestras conversaciones, pensamientos y experiencias, sobre todo, de lo que ha sido hasta ahora. Y bueno, yo creo que así podemos iniciar. Vamos a pintar un poco. Vamos a pintar, claro. Y a ir Bueno, hablando también.
Claro, bueno, yo voy a hacer otra Lilith. No sé si lo había hablado no lo he hecho en otro episodio, pero bueno, tú explicaste un poquito de tu obra, de lo que es la serie Colores del Caribe. En Sí, este caso, la gente ve que bueno, este muchacho hace puro cuerpo humano, puro desnudo femenino, y bueno, no solamente por el hecho de que un desnudo y ya, sino que ya es un personaje. sí, Mis pinturas, cuando represento un personaje, este personaje se llama Lilith. Y bueno, Lilith ya tiene una connotación histórica también, que bueno, más sí, adelante cuando hablemos del arte sumerio, ya aparecía la figura de Lilith. De hecho, una escultura muy famosa de... pero sabes que siempre he tenido mucha relación lo que es la feminidad, Sí, lo que es la representación del cuerpo femenino. desde Siempre, un punto... Sí, siempre he tenido mucho que ver con ujú, respecto a lo que es la historia del arte también y de sí, los primeros estadios del arte. Los primeros estadios. ujú. No sé si tú te acuerdas también de eso en clase De de, historia, de de arte, sí, artística, sí. de arte, artística, de historia del arte. Siempre están las representaciones de la Venus, diferentes Venus que han De hecho, existido, que cómo se llama esa Venus? La Venus que es una escultura como así, creo, que es la Venus que es de como bastante redonda, así voluptuosa como, también. Sí. sí, La Venus de Willendorf. exacto. Y esas son representaciones que, claro, aquí estamos hablando del tema escultórico, Claro, pero es una representación, primeras representaciones primigenias, representaciones de la feminidad, de de la todo lo que tiene que ver con fertilidad. exacto, con la fertilidad y todo eso. Y Claro. bueno, bastantes artistas mujeres que también han dejado su huella en la historia del arte. Eso es muy importante hablarlo Importante y yo creo que resaltar, en un futuro lo vamos a hablar también, porque en a general tocar. cuando uno entiende o uno escucha, eh, cuando quiere meterse en el tema de lo que es el oficio del artista, del arte, siempre la gran mayoría figuran hombres Hombres. como pintores, Ujú. pero en la historia hay importantes mujeres que han hecho tendencia y han hecho obras muy importantes. Y Contribuciones bastante importantes. y esa tendencia o sea, es tanto, o sea, hay una historia tan grande en ese aspecto y que prácticamente no se dice, que creo que a nosotros nos costaría decir cinco en este momento, sin buscar información. Sí, es verdad, No, es nos verdad. costaría. Sabemos Sí, que hay, pero nos costaría, si hablamos de la historia sí, del arte como tal. Tal vez sí, sí. reconozcamos algunas más recientes digamos de una tendencia más cercana, pero nos costaría. Eh, Sí, bueno, ahí hablaremos de un tema específico, en un episodio específico. Pero bueno, nada, empecé hablando de que este personaje que hago yo, que interpreto yo, se llama Lily. Y claro, tiene una connotación de la figuración humana, de la figura femenina, desde un punto de vista no tan erótico, sino más contemplativo. Eh, sí, es una cuestión más como, sí, de contemplar, digamos. También una identidad de la historia de Lilith, búsquenla por Papá Google, que lo sabe todo. Es un personaje que también ha sido como poco estudiado, oculto realmente, porque es un personaje antiguo también. Eh, y que bueno, cuando hay gente que me pregunta por qué el concepto, me sorprende que hay gente que también sepa de Lilith, pero la gran mayoría no conoce el sí. término o nunca ha escuchado de ese personaje. Sí, Pero bueno, eso, ujú, como veníamos hablando, pues son representaciones que tienen que ver ya con la feminidad, con la fertilidad, que era muy importante, o sea, es muy importante. Pero para las primeras civilizaciones eso fue súper importante y me imagino que era algo que les llamaba mucho la atención. Y, y bueno, como hablamos más acerca del arte en general, o sea, siempre yo he tenido en cuenta que el arte es una manera de expresión, pero a veces cuando uno dice eso, o sea, en esta época moderna, se queda como corto. ¿Por qué? como corto. Porque ahora tenemos un dispositivo móvil que
tenemos una cámara fotográfica, tenemos un grabador de video, audio, o sea, con esos aparatos podemos hacer muchas cosas que Antes no podíamos. sí, que serían nuestros registros. Anteriormente a eso, bueno, una cámara fotográfica con un rollo, o sea, todo eso, ¿no? Pero antes de que existiera todo esto, la única forma o la única manera de plasmar hechos históricos era eso mismo, o sea, dibujándolo, pues llevándolo a una obra de arte como tal. Claro, una representación gráfica, y entonces podríamos interpretar el arte como una necesidad de expresión, porque anterior al lenguaje, anterior a todo esto, estaba el arte presente. Anterior que la escritura, ¿no? Sí, y era también una forma de supervivencia en las primeras épocas del hombre. De lo que sabemos, de lo que sabemos hasta ahora. Pero es así. Las pinturas en las cuevas de Altamira. Sí. Y bueno, el arte, bueno, cuando vemos también el arte precolombino, cuando vemos el arte de las civilizaciones americanas, hablamos de los mayas, de los incas. Sí, y que sigue siendo hasta ahora un modo de representar las cosas. O sea, no es muy difícil salir a la calle y ver grafitis, ¿verdad? Hay veces que los grafitis vienen codificados con elementos, podríamos decir, sí, de calle, de un lenguaje que no manejamos, pero últimamente, o sea, en los últimos años hablo, hemos estado viendo realmente piezas demasiado importantes o demasiado contundentes, pues que te dicen mucho. Por ejemplo, aquí en Santiago, cerca de Estación Central, hay un mural, o sea, no sé si todo está porque tengo mucho tiempo que no salgo y no paso por ahí. Estamos en cuarentena. No salgan. Pero esa representación justo la terminaron cuando hubo el estallido social acá en Chile. Entonces, esa pieza muestra, vamos a tratar de colocarla, vamos a buscarla, debe estar en internet en un sitio. Y bueno, el autor también, vamos a buscarlo. Pero es una pieza que refleja todo ese conglomerado de situaciones que sucedieron esos días. Y es súper importante, o sea, te deja ese recordatorio, por decirlo de alguna manera, te deja esa o sea, el artista me imagino que quiso plasmar pues su visión de lo que está sucediendo. Claro, se hizo en el momento, o sea, se hizo, o sea, terminó, no estaba ese mural ahí antes. No estaba. Y eso se terminó casi en la misma época que surge todo esto. Pero eso es importante. Igual ahora que ha estado las noticias con las manifestaciones de Estados Unidos, yo recordé una pintura de un referente de Jean-Michel Basquiat, que él en 1983 hacía una pintura, vamos a también tratar de colocar por aquí en un lado, hacía una pintura referente a un asesinato por hechos raciales. Y o sea, es bastante importante, o sea, es algo que han dejado esos artistas que han querido reflejar situaciones de su vida, de la vida o del contexto mundial, muchas veces el contexto, digamos, social, la situación social, lo que los rodea. Sí, al final eso es lo que busca el arte, o sea, lo que... Claro. Yo creo que es como una consecuencia de cómo nosotros interpretamos lo que nos sucede alrededor y lo que nos pasa y nuestra visión del propio mundo. Igualmente, por lo menos el artista Banksy, que el grafitero muy famoso por estos días, siempre con un comentario, o sea, una expresión sarcástica acerca de la realidad. Y de lo que está pasando. A lo mejor
podrá ser criticado o podrá ser cuestionado por mucha de su forma de hacer arte, pues, pero sí es importante de esto que estamos hablando de la expresión. Y Claro. más que la llevado la expresión a la calle, he estado tanto en calle como en galerías, pero siempre con esa crítica hacia la sociedad actual. Claro. Y es algo que nos o sea, yo muchas veces viendo sus pinturas o sus grafitis me he visto reflejado en eso. O sea, es algo en lo que todos participamos, algo muy moderno. Yeah. Entonces, eso a mí me llega de alguna manera. Y le ha llegado a millones de personas porque es bien reconocido y ha estado en muchas partes importantes alrededor del mundo. Entonces, eso es lo que nosotros nos referimos con la expresión. O sea, la expresión, la necesidad que tienen los artistas para expresarse. O sea, y eso puede abarcar todo el arte en general. O sea, como bien decía Miguel, el cine, la literatura, la música, y hay cosas que se relacionan entre sí, como sería, por ejemplo, el graffiti con el hip hop, que son dos expresiones que tienen mucha relación. Y Parte y de un así mismo mucho, concepto, de sí. de un mismo contexto social. Y entonces, así muchas cosas que nos llevan a esa conclusión. O sea, por lo menos mi forma, o por decirlo así, para resumir todo esto que hemos estado hablando, como yo veo el arte, es como un medio donde nosotros expresamos nuestro pensamiento. Hay artistas que usan el arte como un diario personal, donde está todo su trayectoria, su vida, sus inspiraciones, su todo, como por ejemplo puede ser aquí Picasso, pudiera ser un ejemplo de esto, que usó el arte como su diario personal, o sea, sus inspiraciones, sus problemas, todo era la forma en que él transmitía, ¿verdad? Pero también hay artistas que se concentran a veces en los hechos históricos, en los hechos relevantes del momento, y eso pudiera pasar, sí, o sea, ha pasado muchas veces. Claro, es como una forma, al final uno dice lo que quiere decir. Claro. Al final como alguien pudiera escribir lo que quiere escribir, alguien pudiera cantar lo que quiere canta cantar. lo que quiere cantar. Igual va obedeciendo a ciertos patrones o ciertos estándares en cuanto a la forma de expresarlo. Sí. Y se puede clasificar de diferentes formas. Y eso yo creo es lo complejo cuando se intenta resumir en pocas palabras lo que es el concepto de arte, porque ahí surge la duda de qué es y qué no es arte. Claro. ahí es donde chocan todos los mundos, porque para mí una persona que hace una acción específica puede ser arte y puedo tener razones específicas del por qué y explicar de que esto yo no lo considero arte, pero otra persona puede, bajo el mismo objeto, hacer la observación de que sí es arte y tiene fundamentos para poder defenderlo. Entonces, pasa a ser un concepto bastante subjetivo, sí. aunque bastante subjetivo, igual sujeto a normas, que el artista de alguna u otra forma se encarga de romper, se encarga de, conociendo estas reglas, conociendo estas normas, conociendo estas tendencias, se encarga como de dar su propia visión de esa tendencia, su propia visión de mundo, porque obviamente nada parte de la nada, ya lo hemos planteado y nada tiene una referencia de la nada, o sea, todo viene de un movimiento anterior. De hecho, los grandes movimientos artísticos parten desde un predecesor que era todo lo contrario. Entonces, es muy común ver que toda nueva tendencia parte desde la decadencia de la tendencia anterior, que a su vez surgió
como nueva tendencia en contra de otra que la precedía. Sí, como respuesta tal vez Sí. a otra tendencia. Sí, eso es lo que hemos visto a través de la historia del arte, o la evolución también, pienso yo, volviendo un poco a esto, y disculpa que, que sea repetitivo esto, pero es algo muy actual. Claro. Por ejemplo, el arte pop, ¿verdad? Uh-huh. Que al principio se veía como que será arte, no es arte, ¿qué es esto? O sea, porque era muy nuevo, que trabajaba mucho con lo cotidiano, ¿verdad? Después eso evoluciona, por así decirlo, va evolucionando poco a poco, se une con otras tendencias, el graffiti, el diseño, ¿verdad? Y esto va creando una forma de hacer arte de otra manera. O sea, es lo que yo veo ahora, o sea, tú ves, uno dice, ¿para qué sirve el arte? O sea, ¿para qué? ¿Para qué yo me voy a tomar esta tarea de hacer esto, ¿verdad? Y uno a veces ve, por ejemplo, anuncios que tienen mucho que ver con el arte, sí, películas, productos que, aunque uno no lo crea, están muy relacionados. Claro. Por ejemplo, recuerdan una vez haber leído algo sobre un concurso que hubo una cierta vez de una marca de licores, ¿verdad? Muy importante. ¿A dónde? ¿En Venezuela? No, eso a nivel mundial. Yeah. Y lo ganó un muchacho que se llamaba Keith Haring. Y resulta que él se convierte en un artista de fama mundial, y él venía de la calle, o sea, de hacer expresiones artísticas en la calle. Entonces, es eso, pues el arte va unido a muchas cosas. El arte, pudiera decir que en su fibra está también el de cambiar las realidades de las personas. O sea, eso puede pasar a través del arte. Y hablando del arte, hablo del arte en general. O sea, la música, en Venezuela venimos de una experiencia muy palpable, ¿verdad? Que es la del sistema de orquesta, que ha sido muy reconocida, súper famosa, y que ha salvado, por así decirlo, muchas vidas, ha ayudado a mucha gente a través de estas manifestaciones, que de pronto alguien pudiera pensar que eso no... Ya hoy yo creo que la concepción, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Miguel, pero ya hoy la concepción de un artista es más aceptada. O sea, antes... Digamos que el arte sí, se ha democratizado. Sin ínfulas de sonar claro. Político, pero claro, ahora tenemos a la mano tanta información, tenemos a la mano tanta tanta facilidad para poder estudiar cosas, que el arte ya no forma parte de un sector ni de una cantidad reducida de personas que tenían que tener, por ejemplo, si hablamos de cómo se hacía el arte en el Renacimiento, en la Edad Media, bueno, antes del Renacimiento de la Edad Media, era o sea, el hecho de tener un taller, de tener los materiales para pintar, que no eran nada baratos, sí, no eran nada económicos, o sea, era un oficio en el cual pocos podían llegar a dedicarse, por lo que... Sí. Y aparte de la educación, o sea, lo que hay que invertir, claro, o sea, la cantidad de tiempo, que ahora mismo también se hace, pues, pero podemos, como decir, compartirlos con otras cosas, poder tener un trabajo, poder tener algo alterno. Era más un oficio como, sí, como de artesano, que de hecho el hecho de la concepción del arte como arte y la artesanía era una misma. Luego, bueno, sí, se fue separando y se le dio más atribución como de genialidad y cuestiones al arte como tal, porque ya el arte viene a ser una expresión y viene a ser contemplativo, viene a tener una función estética y comunicacional, y las artesanías vienen a tomar el papel de algo más funcional, de algo más de mercado. Claro, objetos funcionales que podrían ser desde un vaso, una vasija, claro, para comer, para... O
Sí, pero que creo, desde un punto de vista básico, es arte también. claro, y hay mucha respuesta a eso, pues quedaron Claro, guardados, hay museos que repletos de estos instrumentos, incluso precolombinos. Por ejemplo, en Colombia claro. está el caso del Museo del Oro, que si alguien está en Colombia por ahí, visítelo, o sea, cuando salgamos de la cuarentena, Claro. O porque es virtual, espectacular. virtual. Hay Sí, museos virtuales virtual, ahora. hay muchas visitas virtuales y eso. Pero es eso, porque son objetos o son muchas manifestaciones que están ahí, que están guardadas por eso, porque fueron en su momento de repente contemplativas, pero guardan en sí elementos artísticos bastante importantes.
Jesús, con eso entonces cerramos el capítulo, este capítulo, Sí, ya con un concepto básico de lo que es arte. Como había dicho anteriormente, nos quedamos cortos, nos quedaríamos cortos en cualquier conversación. Pero lo importante es que, como concepto básico, que el arte es una expresión que está en estos momentos. Vivimos en una época en la cual todos podemos hacer contenido, todos podemos hacer arte. tenemos muchos canales, tenemos Sí, tenemos redes muchos medios. sociales, tenemos No, donde mostrar. y muchos medios digitales como Sí, para la sí, elaboración y todo. sí, es Y verdad. obviamente siempre es importante estudiar, sobre todo si te quieres dedicar a Claro, esto, estudiar la historia del arte y entender de que todo tiene viene de alguna parte. viene de alguna parte, nada viene de la nada. Exacto. Lo invitamos a seguirnos en las redes sociales, van a aparecer por ahí abajo. Ya tenemos Instagram. Sí, tenemos Instagram de Hablando y Pintando. Ahí estamos publicando clips y vamos a publicar también las pinturas y los dibujos que vamos a ir haciendo. También recordar que, bueno, la dinámica ahora, vamos a hacer varios tipos de videos. Estos que van a ser como más temáticos. Vamos a comenzar. Hoy hablamos del arte en general. Dijimos Sí, algunas cosas muy, muy generales del arte. Y ya luego vamos a ir un poquito a lo específico, al arte, a la historia a del los arte, movimientos a los artísticos, movimientos artistas. artísticos, claro, al arte de la prehistoria, al arte primigenio, y vamos a ir avanzando poco a poco. Y vamos a ir interpretando, reinterpretando una pieza, una obra, bueno, dos, una Jesús y una yo, de esa época del arte que estamos hablando. Sí. Entonces, para hacer una apropiación de esa pieza. Y nada, Bueno, bueno, ujú. dime. La invitación es que nos sigan, Ujú. nos den por ahí comentarios, Sí, vamos a leer todo. Y eso, suscríbase al canal, sí, y nos seguimos viendo para la próxima. ahí nos seguimos viendo, compadre. Nada, chao. Hasta luego. Quedó bien, creo yo. Sí.